Continuando con el curso de hardware de computadoras, en esta oportunidad vamos a ver el monitor. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. El monitor es un dispositivo de salida y se podría decir que es un dispositivo principal para la computadora, porque gracias a él nosotros podemos controlar la interfaz de diferentes programas que están instalados dentro de la computadora. En sí, para que nosotros podamos visualizar diferentes gráficos dentro del monitor, se utiliza lo que son los píxeles de pantalla. Podemos observar acá una imagen de cómo se vería el monitor, pero ampliado de una forma alta. Fíjense que en este de acá tenemos círculos que tienen diferentes colores, principalmente colores rojos, azules y verdes. A esto se denomina sistema RGB, a la combinación de estos tres colores, ya que si nosotros queremos que algún sector de la pantalla esté de color rojo, solamente se van a iluminar los espacios de color rojo. Y si queremos que sea de color azul, solamente se iluminan los de color azul y los otros se apagan. Si los tres están apagados, va a mostrar el color negro. Y si los tres están encendidos, va a mostrar el color blanco. Ahora, si se combinan entre estos tres colores en diferentes tonalidades, por ejemplo, el verde puede cambiar lo que es su brillo y puede hacerse más oscuro o más claro. Entonces, gracias a esa combinación se logran 16 millones de tonalidades de color. Y a eso se lo denomina un píxel de pantalla. Varios píxeles formados y unidos pueden ya ir creando imágenes, ya sea texto, ya sea fotografías, gráficas. De esa forma, básicamente está funcionando un monitor internamente. También otro punto a tomar en cuenta es el tamaño que va a tener o el espacio de punto a punto. Podemos observar aquí que los píxeles están un poco más separados que en este, y en este y en este. Se podría decir que los celulares tienen una compresión de este tamaño. Digamos que los monitores de este y las pantallas que vemos en Stadiums más o menos es así. Entonces a eso le llamamos dot pitch, para que puedan ampliar lo que es el rango de visión. Mientras más finito sea la unión de cada uno de los píxeles de pantalla, más nítido se va a visualizar. Pero eso también depende mucho de a qué distancia lo estemos viendo. Otro aspecto importante de las pantallas es el área útil. En este caso, cuando tratamos de medir el tamaño de la pantalla, siempre se hace de manera diagonal y se cuenta en pulgadas, que es un sistema inglés. Otros también lo hacen utilizando milímetros, que sería de forma correcta. Pero prácticamente hay monitores que tienen estos marcos, en los cuales se podría decir que es una área que no se va a utilizar o no es útil, y solamente esta área vendría a ser la área que realmente vamos a utilizar. Otro aspecto es la luminosidad, el hecho de que tenga una fuerte iluminación o una baja iluminación. También el tiempo de respuesta o latencia, en cuánto tiempo va a cambiar uno de sus píxeles de un estado a otro. También el grado de contraste, para poder ver que realmente un píxel puede llegar a ser negro y cuando está iluminado los píxeles un blanco, al blanco más brillante que se pueda tener. Por otro lado, el consumo energético también es un factor importante de los monitores. El ancho de banda en este caso también es importante, más que todo cuando son pantallas grandes y cada uno de los píxeles ocupa, ya se podría decir, un espacio de memoria, el cual si van cambiando en un segundo 60 veces, podría ya resultar un ancho de banda muy alto.
El blindaje se podría decir que anteriormente sí se manejaba mucho, hoy en día ya con las últimas pantallas que están saliendo ya no es un factor tan relevante, pero esto protege de ruidos lo que es la pantalla. Las líneas de tensión. Bueno, básicamente existen diferentes monitores que pueden también tener diferentes tensiones. Existen varios tipos de pantalla. De los más resaltantes vendrían a ser el de tubo de rayos catódicos, que era muy popular hace años. Básicamente esto se podría decir que es un retroproyector, porque desde este punto se manda un haz de luces hasta este sector. Entonces nosotros vemos los rayos de luces prácticamente. Este sector normalmente está recubierto de fósforo para que pueda brillar, y para que no afecte a la vista humana tiene un recubrimiento de plomo también. Bueno, es por un lado abrir lo que es el tubo de rayos catódicos es un poco peligroso, porque recordemos que el plomo es dañino para el ser humano. Ya poco a poco surgió otro tipo de tecnología, en este caso el cristal LCD, en este caso la pantalla de cristal líquido, en donde se tiene dos capas, que en el medio se guardaba un líquido que podría brillar al contacto de alguna energía y podría provocar también diferentes colores. Luego vino lo que es la pantalla plasma, que prácticamente en este tipo de pantallas se ha podido hacer una expansión o hacer que puedan llegar a los 32 o a las 40 pulgadas en sí en diagonal. Han sido muy populares en esos tiempos, pero hoy en día ya no se fabrican lo que son las pantallas plasma. También tenemos los monitores TFT, que prácticamente se podría decir que eran muy similares a las plasma, solamente que en este caso estas pantallas ya tenían una calidad mayor. Y por último llegaron las pantallas LED, que a un principio se podría decir que se utilizaba para hacer algo de propaganda en el punto de venta, pero ya después se logró más crecer más su tecnología, haciendo que los LED sean tan pequeños que sí podrían representar un píxel, y se creó la tecnología OLED. Bueno, la tecnología OLED también ofrecía una flexibilidad en su material, entonces es por eso que existen hoy en día pantallas que son curvo o semicurvo también. Luego, bueno, en sí, hoy en día se maneja este tipo de pantallas, pero también existen los AMOLED, que serían monitores que prácticamente en el consumo son mejores que los OLED. Principalmente este tipo de pantallas están siendo usadas en los smartphones, en los celulares o en diferentes tipos de dispositivos móviles. Y por último tenemos el Super AMOLED, que prácticamente vendría a ser una mejora también del AMOLED. En este caso ya tenemos un brillo más fuerte, también tenemos una menor reflexión de la luz y menor consumo energético, pero por ende también son este tipo de monitores los más caros. También en los últimos años se ha ido popularizando este juego que se puede hacer con los colores de un monitor, y se los ha denominado monitores o pantallas 3D, los cuales por medio de un dispositivo o por medio de un mecanismo interno pueden crear un efecto en tercera dimensión. Existen básicamente dos: los estereoscópicos, que requieren que utilicemos una de estas gafas, ya sea pasiva o activa. Las gafas pasivas simplemente son cristales que están empapados de un color y hacen juego con la pantalla para que se pueda ver ese efecto en tercera dimensión. Y las gafas activas prácticamente
funcionan con batería, se encienden desde un botón y hacen que uno de los vidrios tenga una tonalidad roja y el otro una tonalidad azul, y por medio de eso se puede crear también ese efecto visual. Las otras pantallas son los auto estereoscópicos, que prácticamente no requieren ningún lente, simplemente dentro del monitor existe una basera, la que se llama basera parallax, que impide que el ojo humano pueda visualizar una determinada zona de la pantalla. Entonces solamente le muestran la zona que podría ser de un determinado color para un ojo y de otro color para el otro ojo. En esa variación de colores entonces puede insertarse este efecto en tercera dimensión. Básicamente en lo que consiste este efecto es desplazar un color del otro en determinados sectores de la imagen. Entonces si la imagen está o el objeto dentro de la pantalla está más cerca, su desplazamiento de color va a ser más alto, mientras que si se encuentra más lejos no va a ser tan alto. Y este desplazamiento de color unido a los lentes van a dar ese efecto visual de que parecería que hay algo que está más cerca y hay algo que está más lejos también. Bueno, básicamente para que nosotros podamos conectar lo que es un monitor a la computadora o a algún dispositivo de reproducción, se utilizan tres cables. En este caso tenemos el cable VGA, que es este de acá, que internamente tiene 15 pines y cada pin tiene una determinada función. Por otro lado también tenemos el cable que se denomina DVI. En este caso existen diferentes versiones de DVI dependiendo del equipo, pero brinda más velocidad en lo que es los fotogramas. Entonces se podría decir que es más rápido que VGA. Y el último que salió es HDMI. En este caso se puede enviar tanto señal de video como señal de audio por el mismo cable. En sí está pensado principalmente para los equipos de reproducción de discos de Blu-ray, por ejemplo, para que sea más fácil su conexión. Existen tres variaciones del cable HDMI. Tenemos el HDMI A, que es el estándar, el que más que todo se maneja en las computadoras y en los reproductores. También el HDMI Mini, que principalmente se maneja en algunos data shows y algunos celulares. Y el Micro D, que lo manejan algunos celulares también y algunos otros dispositivos. Bueno, también los monitores tienen soportes. Podemos encontrar en el mercado diferentes soportes, ya sea si queremos utilizar 3 monitores al mismo tiempo, entonces aquí tenemos un soporte para 3 monitores, o un soporte para 2 monitores, o simplemente uno. En sí también existen otros soportes que se puedan anclar a lo que es el muro de la casa, y ahí también podríamos atornillar un monitor. Eso más que todo pensado para los monitores que son de 38 pulgadas, 42 o 50 pulgadas. Bueno, básicamente eso vendría a ser el monitor.